¿cierto?, en funcionamiento. Ahora ustedes serían electrónica automotriz 730B. El TD1 sigue siendo como curso 730, ¿sí? Si usted me mira acá, le voy a mostrar lo que yo tengo acceso para poner las notas. Por ejemplo, si yo ingreso a poner notas, esto está súper rápido, yo puedo colocar la nota número 1 como curso 730, pero para poner la nota número 2, ahí ya se diferencia sección 730A y 730B. No cargo, ya, no importa. Vámonos entonces a la clase anterior, que tiene que haber sido la 730, ¿cierto? Ahí está. Y la última clase fue la número 7, ¿no? 19 de abril. Debería ser. 19. Ah, la pasada, profe. Ah, Ah, no, pues el 19 fue. el lunes. Sí, se fue con la A. Pero ahí estuvimos todos juntos, parece, pues. ¿O ustedes no estuvieron el lunes? Esa fue la última. Claro. ¿No estuvieron ustedes el lunes? Porque el lunes yo atendía todo el curso completo. ¿Ve? A los No, 32. profe, yo no estuve el lunes. Ah, ya. Pero usted puede bajar este video en todo caso, ¿ah? Este, el del lunes. Usted lo puede descargar para que lo vea. Vamos a descargarlo y lo vamos a revisar juntos. Y nos vamos a electrónica 730. Ahí está. Guardamos. Les recuerdo que el trabajo dirigido número 2 va a quedar para la segunda nota. Vamos a revisar ese trabajo. Electrónica TD2. ¿Dónde está el TD número 2? Aquí está. Entonces el trabajo dirigido 2 es referente a transistores. Transistores. Y las transistores aquí lo estamos viendo en el documento recurso, terminando con los diodos, ¿cierto? Viene transistores. Vamos a ver ahora el video del día lunes. El día lunes tuvimos... Ah, esto revisé la clase anterior. Aquí les mostré no sé qué cosa. Primado negativo. Ah, el lunes, vea cuando pueda este video del lunes. Aquí le hablé del primado negativo. El primado negativo Ya, profe. existe. El primado negativo se utiliza en psicología. ¿Y cómo lo usa la élite gobernante? Los Illuminati, a través de Hollywood, a través de las películas, de las series. Entonces las series te muestran cosas que cuando yo te las cuente, tú me vas a decir, ah, profe, eso es mentira. ¿Cómo que mentira? Profe, si lo vi en una película. Entonces, como lo vio en una película, su subconsciente asume que eso es falso. Si yo le digo, oiga, ¿sabe qué? Vi a un tipo así como reptil. Ah, profe, si eso yo vi una película donde había hombres reptiles, pero eso es de mentira, profe. Oye, vi a una persona, me contó una persona que fue abducida. Ah, sí, profe, sí, yo he visto películas de eso. Está todo en películas. Entonces, automáticamente usted va a rechazar la información. La rechaza a la persona. Por eso cuando uno a una persona común y corriente le habla de estos temas, automáticamente tiene un rechazo de no creer. ¿Por qué no cree? Porque su subconsciente tiene esa información, pero la tiene como algo ficticio. Porque la vio en una película, la vio en un dibujo animado en Disney, la vio en Los Simpsons. Entonces, para uno es falso. Pero como es un primado negativo, la persona no se acuerda cuándo se enteró de que era falso lo de las abducciones o los ovnis o un montón de cosas. Eso se llama primado negativo y usted lo puede encontrar acá y lo puede buscar. De hecho, también se usa en marketing para poder lograr que la gente actúe como ellos quieren, que consuman. Es Como interesante. acaban increíble. ¿Cómo?
El comercial de Cámara Increíble. Ah, no sé, porque yo no veo tele, yo no tengo, o sea, yo Ah, tengo profe, no. televisor. Yo No, tengo profe, pero televisor. ese comercial aburrió a toda la gente, sí. Era Así, muy pegajoso. bueno, algo tiene que haber ahí, pues, ¿se da cuenta? Y aquí estoy mostrando yo algunos canales, ¿eh? Yo sigo varios canales, entonces yo a los cursos siempre les estoy ofreciendo que si a alguien le interesa los temas, me dice y yo le escribo qué canales sigo yo. Aquí hablé de la OMS, entonces yo de a poquito estoy, además de enseñar las materias propias que nos corresponde, también hago un poquito de, ¿cómo se puede decir? De ayuda, ¿ah? Ayuda a, al resto de los seres humanos. Yo soy profe, yo me dediqué me decidí dedicarme a la docencia hace 15, 16 años atrás, pero por el fin de ayudar al otro. Y ahora descubrí que claro, nosotros somos alma, algunos le llaman espíritu, nosotros somos alma, una energía que está dentro de este cuerpo, este es un traje, es como un traje espacial. Un astronauta no puede subir a, no sé, al espacio si no se pone un traje para que su cuerpo, ¿cierto?, pueda resistir las condiciones. Acá es lo mismo, nuestra alma es algo energética. Y esa energía no puede estar aquí en esta tierra si no está dentro de este cuerpo. Entonces nosotros tenemos un cuerpo físico y un cuerpo etérico. Y eso no lo digo yo, eso lo dice hoy día la misma ciencia cuántica. La física cuántica ya tiró al suelo toda la física clásica. Nosotros seguimos aprendiendo la física clásica, pero la física cuántica ya dejó todo en el suelo, pero todavía no se cambia eso en el colegio. ¿Por qué? Porque no les conviene. No les conviene. Y aquí les contaba de que cómo mataron al presidente de Tanzania, porque él fue uno de los pocos presidentes que se negó a que la OMS tomara control del país. El presidente de Tanzania lo que hizo fue enviar pruebas a una papaya, le hizo pruebas del COVID a una papaya, a un neumático, a no sé qué otro animal, y todas dieron positivo. Y ahí él dijo que era una farsa. ¿Y cómo los matan? Con esto. Los matan con un ataque cardíaco. Existe tecnología que es capaz de matar a cualquier persona con ataque cardíaco. ¿Y cómo lo hacen? Enviando una señal de radiofrecuencia fuerte al corazón, directo, a la persona. Porque el corazón, ¿cómo trabaja? Con impulso eléctrico. ¿Y cómo yo puedo modificar un impulso eléctrico? Con un campo electromagnético. Y eso ustedes, como ya saben electricidad y electrónica, les es más fácil entender eso. Porque cuando yo tengo un conductor por el cual fluye corriente eléctrica y le acerco un imán, yo estoy creando ahí una atracción y repulsión, porque cuando pasa la corriente eléctrica por un conductor se forma un campo magnético. Si yo acerco un imán, este imán va a interferir con el campo magnético del cable. ¿Y nosotros qué somos? Puro impulso eléctrico. El ser humano es como una batería, como una pila. Entonces, si a mí me someten a campo electromagnético, ¿acaso no van a hacer cambios en mí? Exacto. Por eso que el Wi-Fi es malo, por eso que las señales de radio son malas, y toda esta contaminación que tenemos es para que nosotros no podamos despertar. Así de simple. Bueno, ahí veo los osciloscopio, ahí estoy hablando otra vez del circuito de Tinkercad. Ya, perfecto, perfecto. Nos fuimos a la evaluación. Dispositivo, transistor. Transistor, 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 transistor. Ya. ¿Cuánta gente, díganme, de los que están ahora, no estuvieron el lunes en esta clase? A ver, vamos a preguntar. Yo, Aymara profe. estuvo el lunes. Yo no Daniela estuve. no estuvo ni el lunes ni un día. Ya. Diego Ignacio Martínez. ¿Para qué se conectan si no están en clase? Jeremía Israel. No, profe, no estuve. No estuvo, ya. Matías Andrés. No, profe, no pude. Ya. Matías Ignacio. No, profe, no estuve. Vicente Ignacio. No, profe, tampoco. Ya está. Entonces vamos a trabajar entonces hoy día con el transistor. ¿Qué es lo que yo hice? Tampoco, Diego, ya, fantástico. Ya, entonces no hay problema.
De todas maneras, van a tener igual el videito del lunes, porque el lunes yo sé que correspondía a la 730A, pero la hice completa nomás a todos los que estuvieron. Entonces hoy día vamos a hacer lo mismo, pero con el grupo de ustedes, ¿ya? Y aquí está un poquito el video para que ustedes después lo puedan revisar si quieren, y se va a agregar con el video de hoy día, que va a ser el mismo tema. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda, consulta antes de iniciar? ¿No? Partimos. Yo, profe, por la evaluación número 1, que Matías, ¿sí? sí, quería saber por la evaluación que eso se iba a por la de Tinkercad y aparte por la guía, esas dos. Tengo entendido que sí. Matías Andrés. ¿Lo entregó usted? ¿Matías Contreras o Matías Martínez usted? Matías Andrés, ¿Y apellido? Vadillo. Tengo Matías Contreras, Matías Martínez. ¿No le puso nombre usted a su trabajo? No, Malo, ¿eh? Mire, usted está viendo mi pantalla, ¿no? sí, Eso es lo que me ocurre, ¿eh? Por ejemplo, yo a varios le tuve que poner yo el nombre, chucha. porque Ya, después, se fija, por eso que de repente los alumnos no sé si creen que uno lo hace de pesado, de jodido, pero que si uno les pide algo es porque hay razones. Pues mira, yo les puse aquí, en formato PDF con su nombre, apellido y sección. Me voy acá. ¿Qué tengo? Sebastián Rojas, 730. Perfecto. Y ya el segundo, Camilo Morales, mira, me pone DR, unidad número 1, SB. Si yo descargo esto y después abro la carpeta, ¿cómo sé quién es? Aquí tengo, mira, Gustavo Torres, ¿qué me puso? TD número 1, unidad 1, MP01. Mira el abajo, exactamente igual. Si descargo estos dos, me van a decir, ¿qué me va a decir el sistema? Oiga, cambie el nombre, o me va a poner un 1 al ladito. Mira aquí, Matías Martínez, prueba de electro. Vicente Butteler, exactamente el mismo nombre que el de arriba y el de arriba. Mira, electrónica automotriz, así se llama este alumno. Ahora, ¿qué ocurriría si yo no reviso todos estos trabajos que no tienen el nombre como se pidió? El profe pesado, el profe chato, el profe tal por cual, ¿se dan cuenta? Y lo que yo quiero que ustedes comiencen a formarse como profesionales. Porque cuando vayan a trabajar, tu jefe te va a decir, oye, hace esto así. Y usted está tan acostumbrado a hacer las cosas a la pinta suya, que después tu jefe va a llegar y decir, oye, ¿qué pasó? No, pues lo hice a la pinta mía. No me sirves, hasta luego. Ya, entonces su nombre era, Matías Vadillo. Pero se lo voy a enviar. ¿dónde está aquí? No lo veo. Matías Martínez, ¿este o no? No, no. Matías Contreras, no. Matías Delgado, no. ¿Cuál es? Ah, Vadilla. Ah, pero usted no lo entregó, po. Por lo mismo le estaba preguntando, profe, y que se lo iba a enviar ahora. Pero ya está atrasado por 2 días, po. O se lo tengo que recibir nomás, Mm, no ¿cierto? lo sé. Sí, po. Yo creo, porque ¿qué pasa si no se lo recibo? Aquí le voy a colocar hasta el 23. Guardar cambio. Listo. Lo puede entregar tarde. ¿Se da cuenta? Ahora, el alumno que entregó a la fecha, ¿sabe qué piensa ahora? Por ejemplo, aquí, no sé, a las 12:32, 1:38. El alumno que se quedó hasta tarde para cumplir con la fecha, ahora va a decir,
Sabéis que la próxima vez no me pienso quedar hasta tarde, si al final el profe igual recibe las cuestiones atrasadas. Y eso es atentar contra la responsabilidad. Porque no basta con que usted aprenda electrónica. Tiene que adquirir las competencias genéricas, las competencias blandas. ¿Y cuáles son las competencias blandas? Por ejemplo, la responsabilidad, la puntualidad, la honestidad. Pero bueno, estamos en una nueva era, ¿no? Ya. Ahí ya estamos claros, ¿cierto? Ahí estamos listos. Ahí le puse para que pueda entregarlo. ¿Alguien más necesita que le habilite para que entregue su trabajo fuera de plazo? Para aprovechar ya que estoy aquí. ¿Todo entrega su trabajo? ¿Sí? Ok. Súper. Entonces, vamos por acá, retrocedemos. Vámonos aquí. Vamos al descriptor. Si es que se abre, porque ha estado con problemas el descriptor. Aunque pienso de repente que puede ser el explorador. Vamos a ver. Parece que el explorador mío lo abrió al toque. Qué raro. Bueno. Ya, chicos, estamos nosotros acá. Vamos a aumentar un poquito aquí el zoom. Les recuerdo que la primera parte fue el tema del átomo, ¿cierto? Todo lo que es teoría atómica, todo se revisó, hasta la parte más importante que fue la unión PN o unión NP. En el trabajo dirigido hablaba de la juntura, ¿ah? O jantara, algo así estaba mal escrita, ¿cierto? Fueron muy pocos los alumnos que me preguntaron. Yo eso no lo quise corregir para justamente ver cuántas personas me preguntaban. Fueron poquitos. Y aquellos que me preguntaron les aclaré que estaba mal escrito y que la palabra juntura es sinónimo de la unión PN. Es lo mismo, ¿ya? Luego vimos los diodos, que es el resultado de unir un semiconductor tipo N y un semiconductor tipo P. Recordemos que el tipo P es silicio dopado con material trivalente, creando huecos. Por otro lado tenemos material tipo N, que sería también silicio, pero dopado con material pentavalente, creando electrones libres. Y esos dos materiales se unen. Esa unión PN forma lo que conocemos como diodo. Ahora bien, si a este diodo, que se compone de un material N, de un material P, le agregamos un tercer material N, por ejemplo, vamos a estar en presencia de un transistor NPN. En cambio, si a un material PN le agrego otro P, vamos a estar enfrente de un transistor bipolar del tipo PNP. Entonces hoy día vamos a iniciar la materia sobre transistor, que es un dispositivo componente electrónico, que este ha reemplazado al relé en varias funciones, ¿sí? Por acá, en el documento de recursos, después de los diodos, del puente rectificador, que es lo que usted estuvo haciendo en su simulador, tenemos el 1.5 transistores. ¿Y cuál es la función de un transistor? La función, pero antes de ver la función, quiero mostrárselos. Vamos a colocar acá transistores. Triángulo no. Transistor. Transistores. ¿Ya? Imágenes. Y aquí tenemos los transistores. Cuando hablamos de encapsulado, recordemos que es la parte externa que protege
internamente donde está la pastilla semiconductora. Adentro está el silicio. Y lo de afuera es quien lo encapsula. Ahí tenemos varios y cada uno tiene su nombre, ¿ves? TO264 es el nombre del encapsulado, TO220, la forma del encapsulado, TO263, TO126, TO92, etc. Aquí tenemos los dos símbolos que vamos a estudiar. El transistor bipolar del tipo NPN, sus pines se llaman B, base, C, colector, E, emisor. Este es uno NPN y en cambio este otro es un PNP. ¿Cuál es la diferencia? Fijémonos en la punta de la flecha que se encuentra en el emisor. El NPN, la punta de flecha va hacia afuera. En el PNP, la punta de flecha va hacia adentro. ¿Sí? Y ahí tenemos otro. Estos son otros tipos de transistores que no los estudiamos nosotros. Bien, ahí tenemos otro tipo. Mire, un metálico. Este es un TO3. Aquí tenemos un TO92. Estoy nombrando nada más que el encapsulado, no el nombre del transistor, porque este puede ser, por ejemplo, un 2N2222A. En cambio este, fíjese usted, dice aquí en el cuerpo, es un 2N3055. Ese es el nombre de este transistor. Y ese nombre me permite buscar las características. 2N, ahí está, ¿ves? Por ejemplo, el 3055. Y yo puedo encontrar lo que se llama datasheet. El datasheet es el documento técnico de los dispositivos electrónicos. Y yo lo puedo buscar así de simple en internet. Antes usábamos nosotros unos libros, unos manuales. Hoy día con la internet, que en el fondo es una biblioteca, ¿cierto? Una biblioteca online, puedo encontrar de todo. Y aquí está, ¿ves? Me dice que es un tipo NPN y el contrario a él sería el MJ2155, que sería un PNP. ¿Cuánto soporta este transistor? 15 amperes. 15 amperios. ¿Sí? Ahí están las características, la tensión que puede haber entre colector y emisor. Y lo más importante es esto, la corriente de colector. 15 amperes. Así como cuando usted ve un relé, ese relé de 12 volts, ¿cuántos amperes? De 10 amperes, de 20 amperes. Entonces los transistores también. ¿Sí? Este es el datasheet. Todo eso que está aquí, obviamente nosotros no lo vamos a estudiar porque eso es propio para quienes estudian electrónica. Pero acá usted tiene que saber que existen estos documentos, ¿se fija? Mire de qué año es el transistor. Es del año 88. O sea, tiene más de 20 años de transistor. Y todavía se usa. Bien, perfecto. Y ahí, ¿cierto? Tenemos un sinnúmero de tipos de transistores físicamente, ¿cierto? Lo importante es reconocer el símbolo. Porque usted va a trabajar con planos eléctricos, con planos. Y el plano usted tiene que ser capaz de interpretar qué componente es, ¿cierto? Y como le decía, en el cuerpo dice el nombre, 2N2222, por ejemplo. Acá dice 2N3904, 2N2222. Aquí vemos una placa en donde no veo ni un transistor. ¿Usted ve alguno? No veo ninguno. Aquí tenemos una forma de representar el transistor. Ahí están los tres materiales. Material N, material P, material N. Un terminal nace del material N, otro del P y otro del otro N. Entonces el central es la base. Uno de los extremos va a ser emisor y colector. ¿Molesta los ladridos de los perritos o no? ¿Pasará a la ventana, díganme ustedes? Que el vecino tiene cualquier perro. Profe, pasa piola. Pasa piola, si les molesta me avisan, por favor. Hicieron la ventana. Ya. Entonces, fíjense en el emisor. Flechas afuera. ¿Cómo me enseñaron a mí hace más de 25 años atrás? Cuando la flecha va hacia afuera, no penetra. Entonces este es un NPN, no penetra. Y el de bajito, un PNP, penetra. Y así uno puede, ¿cierto?, diferenciarlo. Deme un segundo, voy a cerrar la ventana porque a mí me molesta el perro mierda.
Ahí sí. Es un perro chico con que ladra más que... Ya está. Perfecto. Entonces ahí tenemos los símbolos. Ahí tenemos otros más. ¿Sí? Muy bien. Vámonos entonces a nuestra plataforma rencalectud.com. Oiga, profe, me comentaron que algunos ya lo están cargando ya. ¡Qué bueno! ¡Súper! ¡Qué bueno! Sí, hay que tener paciencia nomás. Porque este fin de semana pasado creo que se actualizó. Y esta semana yo creo que ya van a aparecer varios cursos porque creo que lo tienen que ir cargando alumno por alumno. A ver si tengo algún curso. No, todavía no. Este es de un colega. Está tratando también, a lo mejor está tratando también de hacer algo él, no sé. Porque este de Rodolfo, él, Rodolfo, no es alumno, pues él es un coordinador. Ya. Vámonos entonces a módulos. Y nosotros tenemos que ver el transistor. Transistor. Nos vamos a nivel avanzado. Ahí. Este. Sí, este andaba bien, me acuerdo. Anda bastante bien. Ahí está. Entonces aquí vamos a partir con el transistor. Se fijan, las mismas imágenes prácticamente y los dos símbolos principales. Esta materia también se encuentra acá en el documento de recursos, en donde aparece la función del transistor, que dice que es un dispositivo eléctrico. Y esto ya está mal. Profe, pero ¿cómo va a estar mal si usted lo subió? No lo subí yo, pero da lo mismo que lo subió. Le estoy diciendo que esto está mal. No estoy diciendo que lo subió o quién es responsable. Nada más que le estoy enseñando a darse cuenta cuando algo no está mal. ¿Por qué digo que está mal? Porque este es un dispositivo electrónico, no eléctrico. ¿Y cuál es la diferencia? Los dispositivos eléctricos comúnmente se agrupan en bobinas, condensadores, resistencia, motor eléctrico, todo lo que no tenga silicio. ¿Porque un diodo es eléctrico? No. ¿Por qué? Porque está fabricado con silicio dopado. Entonces un transistor eléctrico menos, porque el transistor son dos diodos opuestos. ¿Sí? ¿Y por qué no lo corrijo? Porque me sirve para enseñar. ¿Se entiende? Por eso que el mal es necesario. No puede existir solo la luz, no puede existir solo el bien, tiene que existir el mal. ¿Para qué? Para que usted pueda decidir. Usted decide qué camino tomar, el del bien o el del mal. Aquí lo mismo, aquí hay un error, y yo te lo estoy enseñando. Usted decide si después quiere llamar al transistor, que es un dispositivo eléctrico, o quiere después llamar al transistor como un componente electrónico, como sale aquí, ¿no? Aquí dice componente electrónico. Y cuando yo busqué la palabra transistor o transistores, dice el transistor es un dispositivo electrónico. Semiconductor. ¿Por qué es semiconductor? Porque utiliza silicio. Y el silicio es un semiconductor. ¿Y por qué es un semiconductor? Porque el silicio tiene 4 electrones de valencia. Entonces, de acuerdo a la primera materia que vimos en este semestre, los materiales se clasifican de acuerdo al número de electrones de valencia. De 1 a 3 son conductores, 4 semiconductores, 5, 6, 7 aislantes, 8 gases raros. Fantástico, muy bien, profesor, maravilloso. ¿Y para qué se utiliza entonces un transistor? Para controlar el flujo de la corriente. Tal cual. Controlar el flujo de la corriente. ¿Cómo yo puedo controlar el flujo de la corriente? Por ejemplo, con un switch o interruptor, ¿no? Cuando usted quiere encender la ampolleta de su dormitorio, usa un interruptor con el cual usted controla el flujo de la corriente. Y usted dice, quiero que se encienda la luz. ¡Pum! Y aprieta el botón, ¿no? Y se enciende. Después te dice, quiero apagar la ampolleta para hacer tuto. ¡Pum! La apaga. Presiona el interruptor. Entonces, ¿usted cómo está controlando el flujo? Mediante un interruptor. Y el transistor también se puede usar como interruptor, on-off. Eso se llama conmutador.
Transistor como conmutador. ¿Bien? ¿Y qué es un transistor? Es la unión de un material P, N, P y N, P, N. Están las dos configuraciones. PN es un diodo. P es el ánodo. N, el cátodo de un diodo. ¿Se acuerdan? P, huecos. N, electrones libres. Pero ahora a este sándwich se le agregó una tercera. Otra P. Otro silicio dopado con material trivalente. Aquí hay huecos, electrones libres y huecos. Y la otra configuración sería NP, que P, ánodo del diodo, N, cátodo del diodo. Pero le agregué ahora otro material N. Entonces, como fuera, sería como un cátodo, un ánodo y un cátodo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué podría descubrir? Transistores, con diodos. Quiero que vean esto. Eso, ¿ves? En el fondo es eso. ¿Se fijan? Ánodo, ánodo, cátodo, cátodo. ¿Se entiende? El P en un diodo es ánodo. Ánodo. Y ahí tenemos el otro cátodo, cátodo. NPN. En el PNP, N era cátodo, ¿eh? Ahí tenemos los dos cátodos unidos. Y por acá tenemos un ánodo, otro ánodo. Y ese sería el transistor PNP. Ya, ok, entonces aquí estaría la información teórica. Tenemos clasificación y cosas por el estilo para que usted pueda resolver esta guía. El trabajo dirigido 2. Le recomiendo que la comience a desarrollar hoy día, porque hoy día vamos a ver esta materia. Este trabajo dirigido 2 yo lo dejé para la segunda nota. A mí se me ve así, pero a usted se le va a ver correcto. Entonces, para responder, tiene que usar el documento de recursos. Esta imagen que ven aquí, por ejemplo, se encuentra en el documento de recursos, más abajito, ¿ves? Ahí está. La misma imagen. Basta con que usted lea este texto y se va a dar cuenta de a qué se refiere y va a poder responder acá. Si es un interruptor, un relevador, que es sinónimo de relé, o amplificador. ¿Sí? Este es trabajo dirigido 2, que usted tiene que también desarrollar. Ojalá, como le digo, parta hoy día, porque hoy día va a estar la materia fresquita en su cerebro. ¿Ya? Perfecto. Vámonos entonces con el electud, después de esta introducción que le he hecho. Dice que un transistor es un componente electrónico, puede controlar una intensidad de corriente grande con una intensidad de corriente pequeña. Por lo tanto, un transistor es un tipo de amplificador de corriente. Efectivamente. ¿Por qué dice que es un amplificador de corriente? Porque con una pequeña corriente de la base puedo controlar una corriente grande. En el fondo es por eso. Puesto que se utiliza una transición PN es sinónimo de juntura, sinónimo de unión PN, es lo mismo. Un transistor pertenece a la categoría de semiconductores, por supuesto, porque usa silicio, ¿cierto? Muchos dispositivos electrónicos, utilizan transistores, por ejemplo, los computadores, ordenadores, las calculadoras, los amplificadores, la unidad de control del motor. Hay dos tipos de transistores, el PNP, ¿cierto? Y el NPN. Se puede identificar el transistor PNP por la dirección de la flecha en el símbolo. Aquí nos vamos al símbolo, aquí estoy. Símbolo del NPN, tenemos colector, base y emisor. Y el PNP, emisor, base, colector. ¿En qué cambian ambos? En el emisor. El emisor del NPN, vemos la punta de flecha hacia afuera. Por eso que mi profesor, que me enseñó electrónica, bueno, uno de tantos que he tenido, NPN, no penetra.
no penetra. La flecha va hacia afuera, no hacia adentro. Por eso se llama no penetra. En cambio, en este segundo, el PNP penetra. Por eso que la flecha va hacia adentro. Es una técnica para poder reconocer o recordar, al ver solamente el símbolo sin tener la nomenclatura, saber que es un NPN. Bien. Además, los terminales en el diodo era ánodo y cátodo. En el transistor es base, que es por donde yo controlo el transistor, colector y emisor. En el caso del NPN, el colector tiene que estar hacia un positivo, el emisor hacia un negativo y la base hacia positivo. En cambio, el PNP cambia. La base se excita con una señal negativa, el emisor tiene que estar a un positivo y el colector a un negativo. Ya lo vamos a ver después en un circuito. Existen diferentes tipos de carcasas también para los transistores. Una carcasa más grande indica una mayor capacidad ¿de qué? De corriente, de disipación de calor. También hay transistores TO3, como el que está acá, donde la carcasa es la conexión para el colector. Es decir, tenemos el transistor con 3 pines, el segundo 3 pines y el tercero con 2 pines. Pero el tercer pin lo hace el cuerpo. ¿Y qué sería? Colector. Eso es lo que nos están enseñando. Pregunta, ¿qué amplifica un transistor? ¿Corriente, resistencia o voltaje? Corriente, profe. Veamos si es verdad. Excelente, señor. Profe, corriente, le llamo que intensidad, por cierto. Sí, es una forma de abreviar la palabra, sí. La palabra correcta es intensidad de corriente. El término abreviado utilizado, corriente. Pero cuando uno quiere ser más profesional, dice intensidad de corriente, pero es muy larga. Uno dice corriente, porque la corriente eléctrica abarca intensidad y tensión. Yo puedo hablar de la corriente eléctrica, de la energía eléctrica, y ya es distinto hablar de intensidad de corriente eléctrica, o la fuerza de la corriente eléctrica. Cuando yo digo la fuerza de la corriente eléctrica me refiero a la tensión eléctrica, y la unidad de medida es el volt, pero comúnmente le llamamos voltaje. ¿Cuál es el voltaje? ¿Cuál es el amperaje? ¿Ah? Muy bien. Los tres son transistores. Un transistor, otro transistor, otro transistor. Ahí están los tres. ¿A qué categoría pertenecen entonces los transistores? ¿Son aislantes, semiconductores o son conductores? Son semiconductores, profe. Exactamente, porque están construidos en base al silicio dopado. ¿Por qué es un transistor? Perdón, ¿por qué un transistor es un semiconductor? Porque un transistor conduce solo parcialmente, porque se utiliza una transición, unión, juntura PN, o porque un transistor tiene un lado negativo y otro positivo. Porque tiene una transición PN, profe. Excelente, muy A la bien. materia, weón. No sé, que usted está, ya está aprobado ya. Veamos, ¿qué dispositivos utilizan transistores? ¿Los timbres antiguos usaban transistores? Eso que sonaba... Ese está en el video, ¿ah? Vean el video del lunes, porque ahí yo busqué un video de timbre. Yo creo que sí, vos, profe, ¿no? Porque A ver, amplifica. veamos. Ocupa Timbre. pila igual. Timbre. Es que pasa que el timbre eléctrico antiguo era este, mira. Este parece que. Estos timbres trabajaban en base a la corriente alterna. Son los timbres que habían en las casas. Usted apretaba un botón ahí y sonaba adentro. O como el timbre del colegio, que es como una campanilla. Tú trabajas gracias a la corriente alterna. Aquí hay un tipo que está mostrando, ¿eh? Ahí está la campanilla. Aquí tenemos una bobina y se conecta eléctricamente en ese punto y ese otro punto. Y aquí hay un tipo de... Aquí, ahí está como un platino ahí. Y eso golpea. A ver si por ahí se ve. Casi todo el video se demora en atornillar los... Ahí está, ¿ves? ¿Vale? Es directo, ¿vale? La bobina, ¿cómo hacer? Pues, Nada más que una bobina. el émbolo y cómo lo hace ir y venir para que rebote la campana, ¿vale? Ok, y ya lo tenemos aquí conectado.
fijó? Ese timbre. ¿Usa transistores? No. Para nada. Por eso que yo les muestro, porque yo dije, este ejemplo ya no corre, porque este ejemplo los cabros jóvenes no conocen los timbres que yo conocí. Porque si yo hablo del timbre y pienso en el timbre que tengo en mi casa, yo tengo un timbre inalámbrico que yo le selecciono la melodía. Ese timbre usa transistores, usa una conexión inalámbrica. Entonces, el timbre que yo tengo, ¿usa transistores? Claro. Pero el lector me va a poner malo. ¿Por qué? Porque el lector se refiere a los timbres tradicionales que eran de esos electromagnéticos, ¿ya? Igual que la linterna. Usted me dice, profe, pero ¿cuál linterna? En las que usan dos pilas y una ampolleta. ¿Tienen transistores esas linternas? No, profe. No, ¿cierto? Pero yo tengo una linterna en el auto que tiene para romper el vidrio, tiene para cortar el cinturón de seguridad, tiene como alarma, tiene una luz que prende y apaga y además tiene radio. Entonces esa linterna yo también le pondría, sí, si tiene transistores, pero el lector me va a decir no, porque el lector se está refiriendo a las clásicas linternas que traían una ampolletita, un switch on-off y le colocáis un par de pilas. Y los amplificadores, el amplificador de audio, por ejemplo, ¿tendrá transistores? Sí. Los ordenadores sí y las calculadoras también. Perfecto, excelente. ¿Cuántas conexiones tiene un transistor? 3. Base, colector y emisor. Muy bien. ¿Y cómo se denominan las conexiones? ¿Hay alguna de las tres que se llame puerta? No, pues, profe, ni una. Emisor, Sí, colector, sí. base, fuente. No. Muy bien. Ahora les quiero aprovechar de mostrar que hay otros componentes, como por ejemplo el tiristor, que nosotros no lo estudiamos en mecánica automotriz, pero existe dentro del mundo de la electrónica. Y un tiristor físicamente parece un transistor, pero no, este es un tiristor. Usa el mismo encapsulado TO220. Pero este es el símbolo, es un diodo. Pero el diodo, además de tener ánodo y cátodo, tiene un tercer terminal que se llama puerta o gate. ¿Ah? No gate, sino que gate, de gatillo, no de coliguacho. Por eso que acá dice puerta y una letra G. Existe, eso no es chamullo. Existen otros componentes. ¿Se fija? Después me dice aquí fuente. Ya, para la fuente, eso sería un transistor, por ejemplo, un MOSFET, que serían otro tipo de transistores que no lo estudiamos nosotros. Y aquí vemos eso, ¿ves? Vemos, por ejemplo, gate, la S de source o fuente. Aquí, veamos si no aparecen los nombres en alguna parte. Gate, ahí está, ¿ves? Gate, source, drain. Pero lo quiero en español, a ver acá. Y ahí está la configuración interna también, NPN, ¿eh? También. Pero eso no lo estudiamos. Ahora, le aseguro que usted va a encontrarse con esta materia más adelante. Porque estos transistores ya se están usando ya. Se están usando ya, yo me los encontré en camiones international, en la unidad de control. Me encontré con estos transistores en Peugeot también, Citroën. Hay varias marcas que lo están usando. ¿Y por qué lo están usando? Porque este tipo de transistores le permite a la unidad de control saber hasta cuándo se quemó una ampolleta. Hay vehículos, por ejemplo, que te arroja un código de avería y te dice ampolleta trasera derecha quemada. ¿Y cómo supo la unidad de control que está quemada una ampolleta? Con estos transistores lo puede descubrir. Pero con los otros que estamos estudiando nosotros actualmente, no los puede descubrir. Por eso que tienen que hacerme caso y tener claro que esta materia usted la va a tener que estudiar más adelante.
Profe, ¿y eso es por las uniones que tiene? ¿Porque son tres patas o no? Es ¿O nada que que ver? no, es como funciona por dentro. Esos transistores son capaces de, trabajan con intensidades de corriente chiquitita, y la forma en que trabajan, uno puede usarlos para detectar cuando una ampolla se quema. En cambio, con un transistor bipolar no se puede. El transistor no se da cuenta cuando se quemó la ampolleta, por ejemplo. Bien, ¿cuál sería el PNP? ¿El de la izquierda o la derecha? ¿Y por qué? El de la derecha. ¿Por qué? Porque, Justo se le cortó, no sé qué dijo. profe, porque sale que es PNP. No, pues no me tiene que decir por eso, me tiene que decir que por la flecha. Por la flecha, profe. ¿Qué pasa con la flecha? Circula hacia el colector. En este caso, no es como el Ya, otro que circula hacia el emisor. ya, la punta de flecha, profe, en el PNP va hacia adentro, penetra. En cambio, en el NPN, la punta de flecha va hacia afuera, no penetra. ¿Sí? Ese es como lo clásico que uno dice. Entonces hago clic aquí a la derecha. Perfecto. Y el transistor NPN, el que tiene el emisor, la punta de flecha apunta hacia afuera del transistor. Muy bien. Bien, ¿cuál es la base? ¿Arriba, a la izquierda o abajo? La base, profe, es la que está entrando ¿Arriba, a la izquierda o abajo? a la izquierda. Muy bien. Excelente. Aquí tenemos, mediante la base, controlamos el funcionamiento del transistor. El emisor, ¿arriba o abajo? Abajo. Abajo. Muy bien, ¿cierto? Ahí está la punta de flecha. Siempre la flecha nos va a indicar el emisor. Y por lo tanto, quien nos queda ahí sería el colector. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre estos símbolos? ¿Será la flecha que apunta hacia el otro lado? ¿Será la flecha que apunta en la dirección del emisor? ¿O será la base que está en un lugar diferente? La segunda, ¿no, profe? Veamos. ¿No? Ah, entonces la primera. Excelente, sí, son muy parecidas, ¿ves? La flecha apunta hacia el otro lado. Ok, esta apunta para ese lado, para afuera, entonces el PNP apunta para el otro lado, para adentro. ¿Sí? Así lo interpretamos. ¿Cuál de estos tres transistores que vemos acá arriba creen ustedes que tiene menor capacidad de corriente, menor capacidad de disipación de calor? ¿Cuál de estos tres? Yo creo, profe, que es más grande. ¿El más grande tiene menor capacidad de disipar calor y de controlar corriente? El del medio, ¿Cuál? profe. El del medio, ¿cierto? Por el tamaño. Aquí es como los interruptores. Un interruptor pequeñito, ¿usted podría hacer pasar la corriente de consumo de un motor de arranque? No, ¿cierto? Se funde el interruptor. Por eso que el motor de arranque tiene arriba un solenoide. Ese solenoide es el interruptor. Y es de metal, ¿cierto? Unos pernos ahí, cobre. Entonces aquí el más pequeño, menor capacidad de corriente, y el más grandote, por ejemplo, este que es metal, además es metálico, para que cuando se caliente pueda transferir, ¿cierto?, ese calor. Clic en la carcasa del transistor de mayor capacidad. ¿Cuál de los tres tendría mayor capacidad entonces? El TO3. Muy bien, profesor. Una carcasa TO3 solo tiene dos polos de conexión. La carcasa aquí también es un punto de conexión. ¿Qué conexión es esta? Emisor, colector o base. La carcasa. La base ¿Seguro? ¿Eso dice aquí? parece que es colector. Muy bien, señor, excelente. Vamos a la parte 2, transistor como interruptor. Aquí vamos a ver cómo se usa el transistor en el computador del vehículo. Cuando se utiliza un transistor como interruptor,
llamado también conmutador, tiene la misma función que un relé. Una pequeña corriente de control regula una corriente principal mayor. Esta corriente de control se envía a la conexión de base. Solo hay dos estados en un transistor. Aquí le llama conductivo y no conductivo. Yo les voy a contar que la palabra conductivo, la palabra correcta es saturación. Y no conductivo, la palabra técnica electrónica es corte. Entonces el transistor va a tener dos estados, en corte y saturación. Saturación es cuando conduce, cuando se comporta como un interruptor cerrado, y no conductivo es cuando está en corte, un interruptor abierto. Bien. El voltaje dice se transfiere a la bombilla. Dice que hay una transición PN, una unión PN entre la base y el emisor. Aparecerá un voltaje de umbral entonces. Base emisor, igual que un diodo. Y el diodo, si usted recuerda, si es silicio, el voltaje de umbral era de 0,7 volt. Si no se acuerda, revise por favor los videos o los apuntes que usted tenga. También podemos calcular la potencia del transistor mediante la típica fórmula tensión por intensidad. La tensión sería la tensión de umbral, 0,7 volt, y la intensidad va a depender de la carga que yo estaría, ¿cierto?, controlando. Por ejemplo, aquí vemos una ampolleta. Vamos a hacer clic en uno de los interruptores para activar los dos. ¿Qué sucede? ¡Pum! ¿Qué sucedió? Mira, pop, 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 pop. Las bombillas empiezan a parpadear, o una bombilla brilla más que la otra, o se encienden las dos bombillas. La última. Veamos si es verdad. Excelente, señor. ¿Y qué tenemos? Por un lado tenemos un relé y por otro lado tenemos un transistor, ¿ves? Y la ampolleta encienden exactamente igual. Entonces en este minuto yo puedo usar tanto un relé como un transistor para controlar el encendido o apagado de esta ampolleta. Y en ambos casos uso un simple interruptor. Perfecto. Ahí está. Cuando yo abro el interruptor, impido que la corriente eléctrica circule por la bobina del relé a masa. Por lo tanto, no hay campo electromagnético. Y si no hay campo electromagnético, voy a tener aquí los contactos normalmente abiertos. Porque es un relé con contacto normalmente abierto. Cuando yo cierro el interruptor, lo que estoy haciendo es que la corriente ahora vaya de positivo a negativo, ¿sí? A través del interruptor, de este cable, luego ingresa aquí a la bobina, al solenoide del relé, da todas las vueltas, vuelta, y sale después y llega a masa. Tenemos un flujo de corriente constante. Ese flujo de corriente en la bobina forma, crea, genera un campo electromagnético. Y los campos electromagnéticos atraen a los materiales ferrosos que tengan hierro. Entonces, el interruptor que estaba normalmente abierto, ahora, ¡pum!, se cierra por atracción del campo magnético. Al cerrar esos dos contactos, o al cerrar el interruptor, permite ahora que la corriente vaya de positivo, pase por la ampolleta, pase por el interruptor y llega a masa. Circuito cerrado. Y ahí la ampolleta transforma ese flujo de corriente en luz y calor. Porque la energía eléctrica se transforma, aquí se transformó. Aquí al ladito, ¿qué tenemos en vez de esta bobina? Tenemos un transistor conjunto con una resistencia en serie para proteger al transistor que no se queme. Cuando yo abro el interruptor, no hay flujo de corriente a la base. Si no hay corriente aquí en la base, el transistor se comporta como un interruptor abierto. No permite el flujo de corriente entre colector y emisor. Circuito abierto, no hay flujo de corriente, la ampolleta está apagada. Cuando yo presiono acá el interruptor, lo que estoy haciendo es permitir un pequeño flujo de corriente llamada corriente de base.
Esa corriente también está limitada por esta resistencia. Cuando llega la corriente de base pequeñita, excita al transistor, pasando de estado de corte a estado de saturación, se satura. Eso quiere decir que el colector se produce así como un tipo de unión con el emisor, pero más bien permite ahora que la corriente circule por la ampolleta, entre por colector, se una o se suma la corriente de la base y ambas dos corrientes salen por el emisor. Por tal motivo, si miramos nuestro documento recurso, aquí está, y observamos este monito que está aquí, vamos a agrandarlo un poquito, ver, ampliar, ampliar. Aquí está, ¿ves? No tanto, ahí está. Ahí está. Ahí está el mono, ¿eh? Vemos entonces aquí el transistor, por donde la base, ahí está la pequeña corriente de base, ¿no? Ahí está la corriente de base, entra la corriente que es la que viene del interruptor, ¿no? Por colector entraría la corriente que pasa por la ampolleta. Y por emisor salen las dos. Por eso que aquí hay una fórmula, ¿no? Dice que la corriente de emisor es igual a la suma de la corriente de colector más la corriente de base. ¿Fantástico? Muy bien. Entonces, repito, cierro el interruptor, circula corriente de base, llega acá, se suma con la de colector y salen por emisor a masa. Y ahí se enciende la ampolleta. ¿Cuál de los dos sería entonces el circuito con transistor? ¿El de la izquierda o el de la derecha? Muy bien, el de la derecha. Excelente, están pero súper bien. Vamos a dar clic en el cable de señal que hace que el transistor se convierta en conductor. Este cable permite que la corriente principal fluya a través del colector y del emisor. ¿Cuál sería el cable entonces que hace que el transistor se convierta en conductor? O permita que conduzca la corriente por colector y emisor. ¿Cuál es el cable? ¿El de colector, el de base o el de emisor? Muy bien, la base, perfecto. Y aquí vemos ahora la otra versión del transistor. Este es el PNP. Lo reconocemos por la punta de flecha que va hacia adentro. Y en este caso, fíjese que el colector tiene que estar conectado a un positivo. El emisor a un positivo. El colector va conectado a negativo. Y la base, con su resistencia, ya no va a positivo, sino que va a negativo. ¿Se fija? Y también yo puedo encender y apagar la ampolleta. Entonces el PNP, la diferencia es cómo yo lo polarizo en el circuito. Entonces ahí estaría. Bien, viendo esto, respondamos acá. El interruptor activa el transistor. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Verdadero. El transistor NPN se ha sustituido por un transistor PNP. Verdadero. La corriente de control en este transistor fluye a través de la base hacia el colector. Verdadero. El transistor activa la bombilla. Verdadero. Ok. Observemos el circuito de transistores. Hay 4 voltímetros diferentes conectados. Clic en el correcto para medir el voltaje base emisor. ¿Cuál creen ustedes que sería el voltímetro que nos permite medir la tensión entre la base y el emisor? Considerando que el número 1 es base, el número 2 colector y el número 3 es emisor. Por lo tanto, tiene que ser el voltímetro que se encuentra entre la base y el emisor, o sea, entre el 1 y el 3. ¿Cuál sería? ¿Este voltímetro, el de abajo o el de la derecha? El de ¿Cuál abajo, creen? ¿no? El de abajo, veamos. Muy bien, señor. 1 y 3. 1 base, 3 emisor, base emisor. Excelente. ¿Qué voltaje hay a través entonces del base emisor en un transistor de silicio de conducción?
¿Cuántos volts? Si recordamos que es un diodo y el diodo es de silicio de 0,7 volts. ¿Será ese voltaje? Entonces no son 12 volt, lo que debería pasar, pues, ¿no? Ya, va a tener que estudiar nomás, porque no están cachando nada. Muy bien. 8. ¿Qué causa esta diferencia de voltaje? El voltaje de alimentación es demasiado alto. Esto es un semiconductor, se comporta como un diodo. Hay una resistencia en el transistor. ¿Cuál de las tres creen ustedes? Ni idea, ¿cierto? La segunda, profe. Ahí sí, muy bien. Es un semiconductor. ¿Qué pasa con esta materia? Esta materia se entiende cuando recordamos la materia del diodo. Y eso es lo que va ocurriendo a medida que vamos avanzando en la carrera. El próximo semestre yo los tomo a ustedes en diagnóstico electrónico motores. Y no se acuerdan del diodo, no se acuerdan del transistor. Entonces después no entienden cómo está trabajando el control de los actuadores, por ejemplo, por parte de la unidad de control. Pero no es porque la materia sea difícil, es porque no estudian y no se acuerdan de nada. Aquí estamos hablando de voltaje de umbral. ¿Alguien se acuerda qué es el voltaje umbral? ¡Cri, cri! Entonces, si no me acuerdo de qué es un voltaje umbral, ¿voy a entender esta materia del transistor? Es difícil. Bien, sigamos. 9. Evaluemos las siguientes afirmaciones sobre este circuito. Dice que aquí estamos en presencia de un transistor del tipo NPN. ¿Es verdad o es mentira? ¿Qué opinan? Que es verdad. Exacto, porque la punta de flecha va para afuera, no penetra. Segundo, dice que un transistor no tiene partes móviles, en cambio un relé sí. ¿Qué opinan? Que correcto, porque el relé tiene sí, esta no tiene. Exacto, muy bien. Y por último, una intensidad de corriente grande, la que pasa por ahí por colector y emisor, se conmuta, o sea, se puede interrumpir con una intensidad de corriente pequeña. ¿Qué opinan? Que sí, igual. Sí, igual, ¿cierto? Exactamente, así es. ¿Qué voltaje es colector emisor? ¿El voltímetro este de la izquierda arriba, izquierda abajo o el de la derecha? El de la derecha abajo. Muy bien, señor, excelente. Veamos cuánto aprendimos en esta parte número 2. Aquí dice, evalúa las siguientes afirmaciones sobre la potencia en un transistor si está en conductividad. O sea, cuando el transistor conduce, se comporta como un interruptor cerrado, referente a la potencia. La potencia tiene que ver con el voltaje multiplicado por la intensidad. ¿De cuánto sería el voltaje del transistor entre el 2 y el 3? Sería de 0,7 volts. Porque es el voltaje umbral. Porque internamente el transistor es un par de diodos. Entonces, si aquí circulara 1 ampere, la potencia sería 1 por 0,7. ¿Cuántos watts serían? 0,7 watts. ¿Sí? Bien, dice, el transistor dice no se calienta porque no hay potencia en el transistor. ¿Qué opinan? ¿Verdadero o falso? Yo digo que es verdadero, profe, ¿no?
No sé, Si no es pues, tanta ¿ya? la potencia. Vamos a ver aquí. Dice después, puesto que el voltaje colector emisor es bajo, voltaje colector emisor es bajo por 0,7, no se desarrolla potencia en el transistor. ¿Qué opinan? Falso, ¿no, profe? No sé, pues usted tiene que irme diciendo. Último, el voltaje a través de colector emisor es bajo porque todo el voltaje es a través de la bombilla. Correcto. Vamos a evaluar. Tenemos 2 de 3. Oh. ¿Cuál cambiamos? Eh, La segunda, a la ver. en medio. Excelente. Entonces ahora podemos concluir. Mire, dice, cuando el transistor está ahí, mire, ¡pum! Así. La ampolla está encendida. Fluye corriente por aquí, ¿cierto? La corriente que fluye depende de la resistencia de la ampolleta. Imaginémonos que la resistencia de la ampolleta es 12 ohm. De acuerdo, perdón, a la ley de Ohm, la intensidad es igual a la tensión partido por la resistencia. Si la tensión es 12, la resistencia es 12, la intensidad es de 1 ampere. Entonces por aquí, ¿cuánto fluye? 1 ampere. ¿Sí? Por todo esto, 1 ampere. Si yo miro este instrumento, que está midiendo la tensión entre colector y emisor, va a marcar 0,7 volt. ¿Qué significa? Que el transistor, ¿cierto?, tiene una caída de tensión, que es el voltaje de umbral. ¿De cuánto es la potencia? 0,7 watts. 1 ampere por 0,7. Entonces dice, el transistor no se calienta porque no hay potencia del transistor. Esto yo lo puedo discutir. ¿Por qué? Porque va a depender del transistor. Porque si el transistor fuera el metálico, por ejemplo, ni siquiera va a estar frío. Pero si le pongo un transistor pequeñito, 0,7 watts, puede que haga que se entibie o se caliente. Pero entiendo el por qué dice que está ok, porque aquí en ninguna parte explica de que el transistor no sea el adecuado ni el correcto. El correcto transistor sería aquel que no se va a calentar. Después dice que el voltaje en colector emisor es bajo. Colector emisor es bajo. Sí, claro. No se desarrolla potencia en el transistor. Sí, ok, porque son nada más que 0,7 volts. Aquí lo que nos están tratando que aprendamos es de que el transistor no va a generar mayor calor porque no presenta una mayor resistencia. La resistencia que presenta es la misma que aprendimos con el diodo, en esa unión que se llama zona de depleción. ¿Sí? Esa unión PN es la que presenta una pequeña resistencia chiquitita que provoca una caída de tensión de 0,7 volt si es silicio o 0,3 volt si es que fuera germanio. Y por último, el voltaje a través de colector emisor es bajo porque todo el voltaje a través de la bombilla. Correcto. Si yo mido aquí la bombilla, 12 volt la alimentación, ¿cuántos volt creen ustedes que me va a marcar este instrumento aquí en la bombilla o ampolleta? ¿12 volt o 11,3? 11,3. Muy bien, señor, porque el transistor tiene una caída de tensión de 0,7. Y estos dos componentes están en serie. Y de acuerdo a la regla de circuito serie, ¿cierto?, estudiar electricidad, dice que en un circuito serie, las caídas de tensiones parciales, la suma de ellas debe dar la de la fuente. Si yo sumo 11,3 más 0,7, me da 12. ¡Qué maravilla, profesor! Uf, yo me amo. Mira qué bonito. Aquí vamos a hacer una práctica con el transistor y después usted espero que ocupe la tarde para que desarrolle el trabajo dirigido 2 sobre transistores y la siguiente clase me formule todas sus dudas. Tenemos acá una fuente de alimentación. Me dice, ahora conectarás un circuito de transistores paso a paso.
Activarás una bombilla a través de un transistor construyendo el esquema con componentes reales. Si lo haces bien, mide la corriente de control y principal a través del circuito. Tenemos acá una fuente de alimentación, a donde arriba nos muestran el voltaje, 12 volts, perilla para ajustar la tensión, perilla para ajustar la frecuencia. Aquí nosotros vamos a quedar en DC, Direct Current o corriente directa, corriente continua. Borne positivo, negativo, y aquí yo puedo encender y apagar la fuente. ¿Sí? Vemos físicamente un switch o interruptor con sus dos terminales de conexión, una resistencia que va a proteger al transistor, un transistor con un encapsulado TO220, la entrada número 1 es la base, la 2 colector y la 3 sería el emisor. El colector, el pin 2, que vemos aquí abajito, también estaría unido arriba a esta parte metálica que nos permite atornillar el transistor a un metal o a un disipador para que el calor lo transfiera al disipador. Finalmente tenemos una ampolleta, ¿cierto?, acá en este lugar. Estos componentes están siendo a mano derecha representados de manera gráfica, utilizando la simbología internacional. Vemos una lámpara, un transistor NPN, una resistencia y un interruptor. Me dice acá las instrucciones: conecta el lado positivo de la fuente al interruptor. Y me está aquí parpadeando para mostrarme claramente desde qué punto hasta qué punto debo yo hacer una conexión eléctrica. Me voy al positivo de la fuente y me cambia la flechita por un dedito, presiono sin soltar y conecto. Compruebo y me da OK. Ahora me dice que conecte la otra parte del interruptor a la resistencia. Coloco ahí, compruebo, perfecto. Y voy armando el circuito, así como usted lo hizo en Tinkercad. Busco la base el número 1. Entonces aquí me voy a la base y compruebo. Perfecto. Ahora me dice desde positivo a la ampolleta. Comúnmente el punto central lo conectamos positivo. Así que me voy acá a ver si me permite conectarme ahí. Comprobamos. Perfecto. Continuamos. Me dice ahora desde la ampolleta al colector, que es el pin 2. Pin 2, me voy acá. ¿Y a dónde tiene que ir? A la ampolleta, que es ahí, ¿cierto? Comprobamos. Correcto, me dice. ¿Qué falta ahora? Terminar el circuito, el emisor a masa. En este caso sería el negativo de la fuente. Y el emisor es el pin 3. Lo posiciono ahí, lo conecto y compruebo. Bien, ahí estaría el circuito armado. Ahora nos quitaron este cable porque quieren que midamos la corriente que circula por la base del transistor. Esa corriente se llama corriente de control. Se supone que es bajita. Y tenemos que anotar aquí el valor que vamos a medir en el tester. El tester o multímetro tiene alternancia continua. Aquí es corriente continua, así que nos verificamos que esté el switch puesto al lado de corriente continua. Luego la rueda o la llave selectora que esté en amperios. Ahí está la escala amper y la única escala es 10 amperios. Y también verificamos que la punta roja, la clavija, se encuentre en la zona de amper. En este modelo de tester tiene que estar en esta zona. Porque si está acá, nos permite medir solamente tensión y resistencia, pero ahora nosotros queremos medir flujo. Y lo ponemos en ese lugar. Luego la punta positiva tiene que ir a positivo de la fuente, para que no nos dé un negativo acá en el instrumento. Y el terminal negativo lo ponemos ahí. Y ahí tenemos la conexión en serie, donde la corriente va a entrar por el tester, sale por el tester, pasa por el interruptor, resistencia, llega al transistor. Si yo cierro aquel switch, se enciende la lámpara. Se encendió. Y la corriente es de 0,01 amper. 0,01 amper. ¿Cuántos miliamperes serían? Tiene que usted mentalmente correr la coma hacia la derecha 3 espacios. ¿Cuánto le da? No. ¿Ah? 1, profe. ¿Seguro? Si lo corro 3 espacios, 1, 2, 3. Yo diría que es 10. 10. ¿Perfecto? Entonces, tengo la coma aquí, 0,01 amper. Lo quiero expresar en miliamperes, corro la coma hacia la derecha. 1, 2,
y el siguiente espacio automáticamente me aparece un 0. Por eso que es 10. Vamos ahora a medir la corriente que circula por la ampolleta, ¿cierto? Que sería aquí llamada la corriente principal. Volvemos, verificamos todo que el instrumento esté en buenas condiciones, que esté conectado como corresponde. Y acá positivo, y ahora a la ampolleta y cerramos circuito. ¿Cuánto es? 1,5 amperes. Entonces, ¿cuánto era la corriente de control? 0,01. Entonces yo con 0,01 amperes puedo controlar 1,5. Y ahí está lo que se le llama amplificar. ¿Se entiende? Pero para mí esto no es amplificar. Para mí esto solamente es abrir o cerrar un circuito. Efectivamente con una pequeña corriente. Veamos estas afirmaciones para ver cuánto aprendieron. Dice, la corriente de control es mucho menor que la corriente principal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Muy bien, vamos a la segunda. La corriente de control permite que la corriente principal fluya. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Al cerrar el interruptor, una corriente de control fluye a través del interruptor y de la resistencia. Verdadero. Very good. Pensé que íbamos a terminar triste esta parte, pero no. Terminé contento. Muy bien. Excelente. ¿Por qué yo les digo que para mí esto no es amplificar, sino que para mí simplemente es controlar? Porque aquí estamos haciendo un on-off nada más. Donde yo digo que estamos amplificando. Aquí yo ayer, parece antes de ayer, armé un circuito rapidito para explicar justamente ese efecto. ¿Ves? Aquí está. Aquí, bueno, ahí si se fijan está hecho a la rápida. O sea, están todos esos cables locos ahí para allá y para acá. ¿Qué tenemos acá? Vamos a iniciar la simulación. Fíjese, tenemos aquí un motor. ¿Ah? Ahí está, ahí se mueven las, ¿cierto? Un motor ese como de uso para Arduino en proyectos. Dice 8 RPM. El voltaje de alimentación son 20 volts. La corriente que circula en este momento son 10,9 miliamperes. Y estoy usando transistor. ¿Ves? Es un transistor. Base, colector, emisor. Y lo conecté igual como está en Electud. La base le puse una resistencia para que no se queme. Y en vez de un interruptor, le puse un potenciómetro. ¿Qué hago yo con el potenciómetro? Si usted recuerda, la resistencia variable. Yo al variar la resistencia, varío la caída de tensión. Si varío la tensión, varío la intensidad de corriente. Por lo tanto, yo estoy variando la corriente que circula por aquí, por la base. Entonces, fíjese usted, 16 RPM, mira, voy a mover aquí 600 RPM. Mira cómo aumentó la corriente. Ahora estoy amplificando o no. ¿Te fijas? Esto es amplificar. Cuando yo puedo aumentar o disminuir la corriente que fluye. Acá yo no estoy amplificando. Aquí yo estoy controlando on-off. ¿Eh? Yo puedo modificar este valor. No lo puedo modificar porque esta resistencia es fija. Tengo que ponerle una resistencia variable, como en este caso. Ahí está la fija y le agregué una variable. Y con esta variable yo puedo ir aumentando o disminuyendo. Y se ve claramente aquí en las revoluciones por minuto del motor eléctrico. Profe, ¿de cuánto es la resistencia? ¿Cuál? ¿De cuál? ¿La que tiene ahí es alta o es baja? ¿El potenciómetro? ¿No? ¿La resistencia? Esta es baja, 330 ohms. Es la más baja que se puede usar para un transistor. La ¿Sí, que porque usó no se quema? ¿Ah? ¿No se quema, profe? No, no se quema. A lo más se puede calentar. Entonces yo lo que yo podría hacer es bajar el voltaje de la fuente y ya con eso no hay problema. Porque se va a calentar por la corriente. O si le pongo, no sé, 30 volts. Pero no está con drama.
Ahora, esta corriente que está aquí es la de colector, es la corriente principal. Pero podríamos medir la corriente que circula, que llega a la base. Da lo mismo, cualquiera de esos dos lados. Mira, vamos a colocar, qué buena pregunta, porque así se me ocurrió hacer esto. Vamos a colocar este instrumento. Entonces vamos a colocar este viejo aquí. Ahí. Y vamos a colocar este otro viejo. Ahí. Y le decimos que queremos medir corriente. Simulamos. ¿Ve? En este momento aquí lo estoy mostrando que con 88 miliamperes controlo 1,39 amperes. Y si modifico aquí, comienzo a modificar la corriente. Miren. Por eso que el motor apenas gira, porque está con 11,3 miliamperes. Pero ¿cuánto hay en la base? 38,5 microamperes, o sea, es la nada misma. Mira. Y a medida que yo aumento la corriente por la base, esta corriente que llega a la base, yo aumento y también aumenta la corriente principal y por ende aumenta las revoluciones por minuto del motor. Esto es el transistor como amplificador, ¿sí? Esta configuración es transistor como amplificador. Esta configuración de acá es un transistor como conmutador, on-off. No quiero que se me confundan porque este módulo va a tender a que la gente se confunda si es que el profe no le aclara este tema. Y ahí yo puedo llegar al punto máximo, ¿ven? Ahí está. Pero se pega un salto, ¿cierto? Sí, ese salto es por el tipo de potenciómetro. Le puse uno de 1 mega. Pero si le pongo, por ejemplo, de 1 kilo y partimos, mira la velocidad. Ahí ya, mira, vamos a ver ahora todo ese rango no aumenta más. Pero subió harto, profe. La Claro, revolución por minuto. claro, claramente. Entonces, y ahí, se fija que no me deja prácticamente aquí, no me modifica. ¿Por qué? Porque es muy alta la corriente de la base. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ese caso? Aumentar el valor de este viejo, por ejemplo, a 100 kilo ohms. Ahora sí, ¿ves? Ahora puedo controlar mejor la corriente principal, ¿ves? 1 ampere, 800 miliamperes, y ahí yo puedo ir jugando mejor, tengo mejor rango. Esto es como amplificador. Ahora, imaginémonos que este potenciómetro no es un potenciómetro. Imaginémonos que esta es la EQ. La unidad de control puede modificar la corriente hacia un transistor y así controlar la velocidad de un motor. Y así lo hace, por ejemplo, con el cuerpo de aceleración motorizado. Los vehículos que ya no tienen piola usan un motor para mover la mariposa. Entonces, si la EQ quiere moverla rápido, ¿qué hace? Le envía una corriente alta a la base del transistor para que ésta, a su vez, permita un flujo alto de corriente y así es más rápido el movimiento del motor. Así trabaja. Por eso que todo esto que estamos aprendiendo lo tienen que aprender bien, para que después entendamos cómo la unidad de control es capaz de decidir cuándo el inyector tiene que inyectar. ¿Y cómo lo hace? Mediante un transistor. Para que la bobina de encendido genere un arco voltaico en la bujía. ¿Cómo lo hace? Mediante un transistor. Se usan transistores para controlar todos los actuadores en una unidad de control electrónica de motor. Fantástico. Muy bien. Excelente. Volvamos entonces al texto del documento, de nuestro documento de recursos. Acá está el transistor, las uniones. Aquí está la parte de interna, ¿cierto? El símbolo, el PNP, la clasificación de los transistores. Ahí está la clasificación. Esto es lo que usted tiene que escribir en su trabajo dirigido. Acá, escribir trabajo dirigido de los. El mismo dibujo lo explica, responde las preguntas, lo explica. Aquí pone la clasificación, que sería esta que está aquí, ¿sí? Los tipos de encapsulado sería la parte física, que se los mostré al principio de la clase.
este dibujo que también se los mostré delante, que también está en el documento recurso, y ahí terminarían ustedes con el trabajo de transistores. La información la sacan de acá, si es que quieren, o de algún otro lugar. Las configuraciones en mecánica automotriz es emisor común. Si se recuerda lo que trabajamos hoy día, el transistor estaba conectado al emisor a masa. Entonces, aquí el transistor está a masa. El emisor, el 3. El 3 está directamente a negativo. Entonces, ¿cuál es la configuración emisor común? Y acá el emisor, profe, ¿a dónde lo conectó? También a masa. Entonces, esta es una configuración emisor común. La configuración emisor común es la que más nosotros vamos a ver en nuestro mundo de la mecánica automotriz. Esta otra configuración se usan para otras áreas de la electrónica. Y la configuración Darlington es aquella que nos permite tener mayor grado de amplificación, puesto que tiene dos transistores en cascada. Ahí tenemos la imagen, la misma, como relé on-off, y como amplificador, aquí está, que es lo que les acabo de mostrar, controlando la velocidad de un motor eléctrico. Y ahí terminamos con la unidad número 1, para iniciar la unidad número 2, que sería esta, fundamento de electrónica, en el cual también tienen que descargar el documento recurso para que comencemos la próxima clase con la unidad 2. Perfecto. ¿Dudas, consultas? Profe, yo me enredé. ¿En qué? Los transistores de la unidad 1, po. Todavía no vamos a la unidad 2. Hoy ya terminamos la unidad 1. Ya, listo. La acabamos de terminar y usted la va a terminar haciendo su trabajo dirigido 2. Ya, profe. Entonces, cuando usted lo haga, le van a salir dudas, consultas, y la deja anotadita para la siguiente clase. Me dice, profe, quiero que usted haga una consulta, y me hace todas las consultas, y de ahí partimos con la materia nueva. Profe, igual no hay que enviársela, hay que hacerla nomás, po. Hacerla nomás porque esa se la voy a pedir para la segunda nota. Ah, ya. Porque no les quise pedir que la hicieran, porque como todavía no veíamos los transistores, muchos me decían, pero profe, no entiendo nada. Entonces, estaba bien. Obviamente no iban a entender, por eso que... Pero tampoco yo quería correr mucho la fecha de evaluación, porque después se nos iba a ajustar con la siguiente. Ya, profe. Entonces, Súper. vamos a almorzar. École, ¿dudas? Aymara, Diego, Ignacio, Jeremía, Matías, Vicente. Profe, sobre una pregunta en la guía que tuvimos que mandar esta semana. La guía que ya venció, Sí, ¿usted la entregó? sí, ya la entregué ya. Ah, ¿y qué duda tiene? Sobre qué energía era la que necesitaban los electrones de valencia para saltar PN. A ver, déjeme mirar el TD1. ¿Cuál es su nombre? Bascuñán. Bascuñán. La pregunta está... Esta. Sí, esa. ¿Cuál es el nombre de la energía que los electrones del valencia necesitan para saltar la zona adjunta a la juntura del dispositivo PN? Algunos le ponen diferencia potencial, otros le llaman... tiene varios nombres, ¿ah? Esa como que no es tan compleja, yo acepto varias respuestas ahí. ¿Y esto qué es? Camilo Morales, ¿qué me mandó? El documento recurso, cállate. Morales le mandó, nada que ver, no mandó su trabajo, mandó la guía. Está clarito. Y aquí Galás, a ver qué le puso Galás. Aquí está, ¿ves? Se llama diferencia potencial, que es la fuerza, el voltaje, nada más. Si no hay diferencia potencial, no van a saltar los electrones. Aquí tampoco las respondieron. Ahora, ¿de qué sirve que me manden un trabajo y no respondan? ¿Por qué no me preguntan? Si el objeto es que usted aprenda. Profe, yo le ¿Sí? puse polarización directa. ¿Está malo? Corrección directa está malo, porque ¿qué significa eso? Aquí está.
La energía de deflexión o proyección directa. Habría que buscar qué es la energía de deflexión. ¿Se fija? Porque aquí realmente a mí, aquí la respuesta, hay muchos que tienen una imaginación que me inventan, oye, cosas increíbles. Pero no se preocupen, que siempre les pongo un par de puntitos ahí por alguna cosa, pero la idea es que vamos a explicar, después vamos a revisar en conjunto todo esto, ¿ya? Las respuestas correctas, las incorrectas, y ahí va a venir otro aprendizaje más, ¿ya? Yo, por ejemplo, también cuando estudiaba, me acuerdo, aprendía mucho cuando el profe revisaba la prueba en la pizarra. Y terminaba aprendiendo después de la prueba. Pero la idea es aprender, ¿ah? Recuerden que ese es el objeto, el aprendizaje. ¿De acuerdo? Súper. ¿Felices? ¿Terminamos de grabar? De acuerdo, profe.